Bueno, muy bien. Vamos a iniciar, si a ustedes les parece, nuestra charla de hoy. Yo he dividido este acercamiento en dos momentos. Uno primero donde me voy a permitir hacer una cronología de la manera como se fueron construyendo las diferentes reformas electorales. Y una segunda parte en donde hacemos un boceto de lo que son las reformas más importantes, el alcance que éstas tienen y sobre todo el impacto que pueden tener en las próximas elecciones. Y posteriormente tendremos un espacio de intercambio porque muchos de las inquietudes de los compañeros abogados nacen precisamente desde las experiencias que se tienen. De ahí que resulte muy interesante el poder plantear un intercambio o un diálogo para que esta sesión sea mucho más útil. En primer lugar, tenemos que decir que el derecho electoral es una rama relativamente joven del mundo jurídico. De hecho, es tan joven que todavía no podemos precisar ni siquiera del todo con certeza su ubicación. Por ejemplo, algunos juristas señalan que cuando nosotros tenemos una actividad jurisdiccional de naturaleza electoral, nos encontramos ante un ejercicio de derecho procesal constitucional. ¿Por qué? Porque los dos juicios, tanto el de derechos políticos de los ciudadanos como el juicio de revisión constitucional, son en realidad juicios constitucionales, es decir, forman parte de la justicia constitucional. Para otros autores, más vinculados a los temas administrativos, hablan de un derecho procesal electoral, ¿sí? Mientras que algunos otros de la escuela más clásica nos dicen que hay un derecho electoral sustantivo, ¿sí? Que se encarga de las normas de la organización de la elección, y hay un derecho electoral adjetivo que se encarga de todos los mecanismos contenciosos electorales. En realidad, en materia de derecho electoral, cuando nosotros nos comparamos con otros países, vemos que el derecho electoral forma parte o es un apéndice de algunos de los derechos públicos que en otros lugares se desarrollan. Por ejemplo, en el caso español, forma parte del derecho administrativo. Y por supuesto tiene muchos vicios de naturaleza constitucional, pero básicamente la organización de las elecciones es una actividad administrativa del Estado. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando hablamos de derecho electoral, lo que tenemos es derecho administrativo de las entidades federativas. Es decir, ¿quién organiza las elecciones en los estados? Bueno, son los propios estados. Incluso organizan las elecciones federales. Por eso ustedes recordarán que la famosa elección de George Bush y de Al Gore se decidió en el estado de Florida. Es decir, eran los funcionarios estatales los que contaban los votos federales. Es decir, un estado organiza, o cada estado organiza las elecciones federales. Esta máxima expresión del federalismo nos lleva, y además, dado que quien los organiza es la Secretaría de Estado de cada entidad federativa de los Estados Unidos de América, nos llevaría a que el derecho electoral para ellos es meramente administrativo. Por el contrario, nosotros estamos aún explorando la naturaleza de ese derecho y en ocasiones tenemos colisiones de naturaleza teórica. Es decir, mientras que de alguna manera se resuelven los asuntos en la Suprema Corte en un sentido, ponderando algún tipo de derecho, por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral en ocasiones pondera otro derecho de otra naturaleza y tenemos esas colisiones. Entonces, en síntesis, el derecho electoral mexicano es un derecho en formación aún. No tenemos específicamente una doctrina que nos logre explicar con claridad cuál es la ubicación del derecho electoral, y la mayoría de los juristas que nos dedicamos a él abonamos a su autonomía y decimos que el derecho electoral es una rama autónoma que no pertenece al derecho constitucional, que no pertenece al derecho administrativo. Y si regresáramos el tiempo en aquellos libros que usamos en primer semestre, ustedes se acordarán que ponemos un mapa conceptual grandote donde decimos derecho público y derecho privado, y en el derecho público ponemos el derecho penal, agrario, laboral, procesal, etcétera. Los encontramos, por ejemplo, en los libros de Gómez Flores García, por ejemplo, o en el propio García Maínez. Nosotros diríamos que el derecho electoral es un derecho autónomo, es decir, que tiene su propio espacio dentro del mundo de la ciencia jurídica. ¿En qué lo apoyamos?
Lo apoyamos básicamente en dos ideas: que tiene su propia jurisdicción, es decir, la jurisdicción electoral es autónoma, no pertenece al Poder Judicial, pero es al mismo tiempo independiente. En otros países, incluso los tribunales electorales son considerados órganos autónomos constitucionales, como puede ser, por ejemplo, el caso de Brasil y algunos otros de Latinoamérica. Muy bien. En ese orden de ideas, a mí me pidieron el día de hoy que platiquemos acerca de reformas electorales. Es un tema muy interesante porque los medios de comunicación nos bombardean diciendo que hay próximas reformas electorales. Se debaten algunos temas que son polémicos, que son sensibles. Hablaremos de algunos de ellos el día de hoy. Muy especialmente le vamos a dedicar un espacio al tema del financiamiento. El financiamiento de campañas, el financiamiento de partidos políticos y sobre todo las banderas que han planteado algunos partidos políticos sobre la posibilidad de reducir ese financiamiento o eventualmente devolver el financiamiento público otra vez a las arcas del Estado. Muy bien, reformas electorales. Las reformas electorales, nosotros hemos vivido un conjunto de reformas electorales que se han construido a partir de un mecanismo de prueba y error en las elecciones federales. Desde 1977 hasta el año pasado, nosotros hemos tenido reformas constitucionales que derivan de los conflictos electorales que se tienen en las elecciones federales del año anterior. Esto es, lo que se intenta una vez que el presidente toma el poder es, a través de un mecanismo de reforma electoral, pacificar o socializar los mecanismos de acceso al poder. De ahí, por ejemplo, que muchas de las reformas electorales tienen su fundamento en la idea de corregir lo que falló en la elección anterior. Por ejemplo, una de las reformas electorales más profundas que tuvimos fue la reforma electoral de 1996. Para Woldenberg es la reforma que va a sentar las bases para eventualmente tener unas elecciones mucho más limpias. ¿Qué se hizo en esa reforma? Bueno, se le quitó el poder a los sindicatos para poder afiliar masivamente a los partidos políticos, se devolvió el voto activo y pasivo a los habitantes del entonces Distrito Federal, se construyó un mecanismo de financiamiento de partidos mucho más equitativo y producto de esas reformas, al año siguiente, el partido mayoritario perdió la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta, y sentaron las bases para lo que en el año 2000 sería la transición, que es mal llamada transición, en realidad fue una alternancia. Es decir, nosotros no cambiamos ninguna de nuestras instituciones después del año 2000, simplemente hubo un cambio de quienes ejercían eventualmente el poder desde la primera magistratura. En esa misma dinámica, ¿sí?, la reforma electoral, por ejemplo, de 2008, se nutre de todos los elementos del conflicto postelectoral del 2006. Es decir, el voto por voto, casilla por casilla, la actualización de los factores de nulidad concreta, la transformación de los institutos electorales locales que inicia con esa reforma hace 10 años, el traslado de los mecanismos de fiscalización de recursos de partidos políticos hacia las oficinas centrales y no las instituciones locales. Todo eso eran parte de las demandas que se tuvieron después del conflicto electoral del 2006. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso en el cual las reformas electorales corresponden con las demandas o los errores que se tienen en la elección previa. Por lo tanto, muchas de los planteamientos que ustedes van a ver como posibles reformas electorales para este año, en realidad lo que intentan va a ser enmendar algunas de las deficiencias que tuvimos en la pasada elección, en la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese orden de ideas,
se ha venido construyendo desde hace casi una década un nuevo modelo electoral. Y este modelo está transitando hacia la nacionalización de las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las elecciones tienen tradicionalmente o tenían en un modelo federal dos fueros, el fuero federal y el fuero local. Por fuero federal vamos a entender las elecciones del presidente, de senadores y de diputados federales, y en el fuero local vamos a encontrar gobernadores, ayuntamientos y congresos de los estados. Originalmente, en el planteamiento constitucional previo a la reforma del año 2014, los institutos locales, es decir, institutos electorales de los estados, organizaban las elecciones locales y eran una especie de IFE chiquito. Es decir, tenían las mismas facultades que el IFE, pero en pequeño para las elecciones locales. A partir de la reforma constitucional de 2014, gradualmente se le van retirando una serie de facultades a los institutos locales y entonces se convierten en lo que se conocen como OPLES, que son órganos locales electorales, que dependen directamente del Instituto Nacional Electoral. Es decir, ya no son autónomos, es decir, ya no tienen la autonomía constitucional ni capacidad de interpretación. Y todas las legislaciones locales deben ceñirse a lo que prevé la ley general o las leyes generales en la materia, que se van aterrizando a los diferentes códigos. De esta manera, lo que nosotros tenemos aquí es un modelo que va a tender a federalizar las reformas electorales. En ese sentido, ¿en dónde estamos? ¿Cuáles son las grandes discusiones que se están planteando en este momento? Bueno, básicamente yo podría distinguir con ustedes 5 rubros en los cuales se plantean esas grandes reformas electorales. ¿Ok? La primera de ellas, que deriva exactamente de lo visto en la elección pasada, que es un redimensionamiento de los delitos electorales. Por primera vez es incluido dentro del catálogo constitucional de delitos graves un delito electoral. En este caso, el delito de uso de recursos públicos para favorecer a algún candidato. ¿Sí? Este planteamiento ya está aprobado y estará vigente durante la próxima elección, tanto local como federal. Esto hace que ya las actividades delictivas de candidatos sean sancionadas con prisión preventiva, lo cual genera un planteamiento completamente distinto de lo que habíamos tenido antes, donde la FEPADE tardaba hasta 2 o 3 años en consignar a quienes cometían este tipo de delitos electorales. Por ejemplo, en algunos estados de la República, los delitos electorales del turismo electoral, por ejemplo, que es el traslado de un número mayoritario de electores de un estado a otro o de una ciudad a otra, con la simple intención de que voten sin que vivan ahí, sin que radiquen ahí, como ordena la normatividad, pues la consignación de ellos llevaba 2 o 3 años. Y si tomamos en cuenta que eran alcaldías lo que se estaba disputando, muchas veces estaban a punto de terminar el mandato cuando apenas estaban presentando los pliegos de consignación. Pues esto cambia diametralmente porque ahora se ordena la prisión preventiva. Un segundo elemento que yo retomaría son todos los planteamientos de perspectiva de género. Es decir, ya se toma la violencia política en razón de género. Algunos estados de la República, como Veracruz, aprobó hace un par de meses una causal de nulidad para la violencia de género. Es decir, si hay violencia de género, si las candidatas son violentadas, hay la posibilidad de que el tribunal anule la elección. Eso viene siendo un planteamiento muy importante. Según tengo entendido, algunos otros estados como Oaxaca y Tlaxcala ya lo están trabajando también, y bueno, vendría a ser un avance sumamente relevante en la búsqueda de espacios paritarios. A partir también de la reforma constitucional de hace 2 años, se plantea que los puestos de elección popular deben ser postulados en un porcentaje de paridad. Esto es 50-50.
50 para varones y 50 para mujeres. Esto cambia el escenario porque hace que los partidos políticos tengan que tener candidatas competitivas para poder acceder a esos puestos de elección popular. Y si a eso le agregamos el ingrediente de género, bueno, se vuelve un espacio sumamente relevante para la participación política de las mujeres. De igual manera, recientemente, el mes pasado, se acaba de aprobar por mayoría simple, porque así está previsto en la ley electoral, la posibilidad de que los candidatos no tengan que separarse de su puesto para ser reelectos. Esta reforma fue sumamente polémica porque entonces los alcaldes que tienen derecho a reelección y los diputados no deberán separarse de su puesto para poder participar nuevamente en una contienda de naturaleza electoral. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se requiere en un momento dado es tener mucho cuidado porque los candidatos tendrán una ventaja que tiene que ceñirse estrictamente a los planteamientos de naturaleza legal, y ahí es donde entra el reforzamiento de los delitos electorales. Y finalmente, me quedaría con el planteamiento del financiamiento de campañas. El financiamiento de campañas es uno de los temas nodales del derecho electoral mexicano. Miren ustedes, si ustedes buscan las garantías del debido proceso, están revueltas en la Constitución. Algunas van a encontrarlas en el artículo 1, otras en el 14, en el 16, en el 20, en el 21. Si ustedes buscan cómo se le paga a los partidos políticos, tiene su propio artículo y su propio párrafo. Esto es, en el artículo 41 hay un apartado en donde establece cuál es el mecanismo, los plazos y los tiempos para pagarles a los partidos políticos. Es decir, entregarle el dinero a los partidos políticos puede ser una violación de la Constitución. Así, de ese tamaño son los intereses de los partidos políticos. Y el mecanismo para cuantificarlo es una fórmula que ha sido seriamente cuestionada. Para calcular el costo de las prerrogativas de los partidos políticos, tenemos que empezar diciendo que los partidos políticos reciben dos tipos de financiamiento. El financiamiento ordinario, que es algo así como el dinero para su gasto corriente, para pagar sueldos, luz, agua, teléfono, para tener algunas actividades de capacitación, y lo reciben todos los años, haya o no elección. ¿Sí? Y por otra parte, el financiamiento extraordinario. El financiamiento extraordinario solamente puede utilizarse para campaña. Ahora, ¿cómo se calcula ese financiamiento? Bueno, se obtiene a través de la totalidad del número de personas inscritas en el padrón electoral, que es conocido como lista nominal, se multiplica por un factor que está previsto en la propia Constitución, ¿sí? Y ese es el presupuesto total, el cual se va a asignar en dos vías. Se va a asignar a través de un mecanismo del 30%, igualitario para todos los partidos, y lo demás a partir de es decir, el otro 70%, de los resultados de la votación. Con lo cual, todos los partidos políticos van a recibir prerrogativas, y las prerrogativas en realidad son multimillonarias. Ahora, a eso, ¿sí?, hay que añadirle que los partidos políticos también a nivel local reciben exactamente lo mismo. Reciben un financiamiento ordinario y un financiamiento extraordinario las veces que hay campañas. En algunos artículos publicados en el extranjero y aquí en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, algunos hemos cuestionado eso, porque ¿dónde se gasta el financiamiento ordinario? Pues en el territorio nacional. Entonces, ¿qué caso tiene volverle a dar dinero a los partidos para financiamiento ordinario en cada una de las entidades federativas? Es como si estuviésemos pagando dos veces por lo mismo. Ustedes imagínense que pagan su recibo de agua, pero que adicionalmente tienen que pagar la misma cantidad, ¿sí?, a la Conagua Nacional. Es decir, estarían pagando dos veces por el mismo servicio. Bueno, es exactamente lo que ocurre con los partidos políticos. Para frenar eso, que ha recibido enormes críticas de la opinión pública y más
ahora en un momento que se tiene esta contingencia, han propuesto disminuir las prerrogativas. El partido mayoritario realizó un planteamiento en la Cámara de Diputados en donde dice, bueno, pues en vez de calcular el factor de actualización en 0.75 centavos, vamos a calcularlo en 0.50, con lo cual se va a reducir en un 50%. Bueno, pues esa puede ser una posibilidad, pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que los partidos políticos van a recibir un poquito menos, pero van a seguir recibiendo el doble financiamiento, es decir, el financiamiento local y el financiamiento federal. Algunas de las propuestas que se han hecho ha sido eliminar el financiamiento local, porque el financiamiento local ordinario no tiene razón de ser, ya para eso reciben el financiamiento nacional y solamente dejar el financiamiento extraordinario. Eso sería el equivalente a reducir las prerrogativas en más de un 50%. En un contexto de alta competitividad, como el que vamos a vivir el próximo año, en donde alcaldes es posible que se postulen a la reelección, en donde los diputados no tienen que dejar el puesto para poderse ser reelectos, el tema del financiamiento se vuelve un elemento fundamental y entre más claro lo tengamos regulado, entre mejor se planteen las cosas, entre más sólido sea la normativa que lo señale, pues tendremos elecciones más transparentes. Ha habido una propuesta de un partido político en donde ellos hablan de devolver el financiamiento ordinario que han recibido. ¿Por qué es ordinario? Porque en este año no hay elección. ¿Okay? Pues van a devolver, pero devolverían solamente una parte, el financiamiento federal. El financiamiento local lo van a conservar, es decir, se quedan con la mitad. Ahora, en ese orden de ideas, lo pueden devolver. Bueno, ya el propio INE les contestó, lo pueden devolver, pero no lo pueden devolver a la Secretaría de Hacienda de esa manera, como lo querían plantear. Se les va a recibir y es el propio instituto el que va a devolverlo a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ese es un acto de buena fe. Si un partido no lo quiere devolver, no hay manera jurídica de hacer que reduzca los gastos internos. Yo creo que esto amerita una reforma, una cirugía profunda. Que no quede al arbitrio de los partidos políticos si lo devuelven o no, sino que simplemente los tasemos, ¿sí? En una modalidad de aportación más baja, ¿sí? De manera tal que los propios partidos políticos estén sometidos a ese orden jurídico, porque si un día se les da la gana no devolverlo, pues entonces simplemente no lo hacen y sus prerrogativas siguen estando custodiadas por la Constitución. Déjenme decirles algo. México es el único país del mundo en el cual las prerrogativas y el financiamiento de partidos está previsto en la Constitución. Es decir, otros países lo mencionan, pero México tiene la fórmula para volver una violación constitucional el no pagarles a los partidos políticos. Entonces, mientras que hay una gran cantidad de derechos, derechos fundamentales, que se encuentran tutelados en leyes secundarias, de una manera muy graciosa, por decirlo de una forma ortodoxa, los partidos políticos sí tutelan sus ingresos en la Constitución. Ese es un poco el contexto en el cual se da el tema del financiamiento de campañas. Un elemento adicional que me gustaría compartir con ustedes es el relacionado al control de convencionalidad. Porque el control de convencionalidad ahora es exigible desde la reforma de 2011 ante órganos jurisdiccionales por violación de derechos. Y uno de los derechos más relevantes que tenemos en el Pacto de San José son los derechos políticos. Entonces hay una serie de elementos que devienen del control de convencionalidad que eventualmente se verán reflejados o impactarán en la próxima elección. Uno de ellos lo tienen muy cerca nuestros amigos de Oaxaca, a los que saludo con mucho gusto, que son los sistemas normativos indígenas. Los sistemas normativos indígenas son diferentes a lo que conocemos como usos y costumbres. En los sistemas normativos indígenas lo que se hace es que se positivizan
una serie de prácticas, ¿sí?, que corresponden a la cosmovisión de las comunidades. Es decir, no las vamos a tomar simplemente como referencia, como en el caso de los usos y costumbres, como lo que tenemos en Veracruz o como lo que tenemos en algunos otros estados de la República, sino vamos a regir la elección por esos procedimientos. Es decir, les vamos a dar la validez de derecho vigente y derecho positivo. Eso lo que va a ocasionar en algunas ocasiones es una colisión de naturaleza normativa. Y entonces vamos a ver que algunos derechos fundamentales no están completamente tutelados en esos sistemas normativos indígenas. Y entonces el órgano jurisdiccional tendrá que hacer ponderación. Hasta hace algunos años este era un tema fácil de resolver porque se tenía una interpretación pro homine y listo, se transitaba con ella. Sin embargo, ahora el control de convencionalidad cada vez más estricto nos va a llevar a que la ponderación tenga que realizarse aún desde la visión de los propios grupos indígenas. Entonces, con esas características, el juzgador tendrá que ponerse los lentes de la comunidad indígena y resolver. Entonces, vamos a ver una serie de jurisprudencias y una serie de tesis jurisprudenciales que van a legitimar determinadas prácticas que incluso, eventualmente, podrían ser contrarias a las prácticas democráticas o al derecho positivo. Y habrá que ver muy bien cuáles serán esos mecanismos de ponderación de derechos. Ese es un poco el contexto de lo que vamos a ver la próxima elección. No solamente eso, será una elección sumamente competida. Se estarán disputando el poder en la mitad de los estados de la República. Y en realidad también esos estados además son estados gobernados actualmente por la oposición al partido mayoritario. Entonces también es tomada esta elección como un posible referéndum. El contexto es sumamente interesante, va a ser un parteaguas porque además se van a implementar ciertos mecanismos innovadores para la defensa del voto, que es muy conveniente tener cerca y poder adentrarnos en ellos como mecanismos de protección de derechos humanos. Y uno de ellos, y muy relevante, lo comenté hace un momento, era lo relacionado con la violencia política en razón de género. Bueno, para que esto no sea nada más un monólogo donde estemos hablando, con mucho gusto voy a contestar algunas de las inquietudes que se vayan presentando y hagamos de esto un diálogo hasta donde ustedes me lo permitan. ¿Les parece? Muy bien. Preguntas. Dice, ¿qué pasa con el financiamiento a cada partido político durante la contingencia? Pregunta Hortensia Barranco. Mira, Hortensia, actualmente lo que tenemos es una propuesta de un partido político que dice que va a devolver el 50% de sus prerrogativas. No ha devuelto nada, solamente dijo que lo iba a devolver. Y por otra parte, el financiamiento está previsto en la Constitución, es decir, ya está presupuestado y ya se los están dando en administraciones mensuales. Entonces, solamente que se reforme la Constitución, podríamos cambiar esa manera para darles el financiamiento. Muchos académicos hemos propuesto, yo incluso desde que era consejero hice varios señalamientos al respecto, que es necesario modificar la fórmula. Se gasta mucho dinero en los partidos políticos y es necesario cambiarla para tener una democracia más barata y más eficaz. Actualmente el tener mucho dinero no es una forma ética de generar procesos democráticos. ¿Cuál sería la sanción por los delitos electorales? Hay una ley específica de delitos electorales en donde establecen diferentes sanciones, Eduardo. Incluso será muy interesante que después le dediquemos una charla solamente a los delitos electorales para que revisemos la actualización de tipos penales, etcétera. Lo que llama más la atención es que uno de esos delitos ahora es integrado al catálogo de delitos graves previstos en la Constitución, que es el uso de recursos públicos con fines electorales, que ya estaría regulado por prisión preventiva. ¿Qué piensas sobre la reforma referente a la reelección del presidente?
¿Cómo cree que cambiaría el sistema de elecciones? Ese es un gran tema, José Chávez. Yo la verdad es que desde ahora me asumiré como un hombre conservador en ese sentido. Yo creo que la reelección presidencial en un periodo de 6 años no es viable. Si se quiere hablar de una reelección presidencial, debe reducirse el periodo presidencial a 4 años. De hecho, yo he pensado que debe reducirse a 4 años el periodo también de los gobernadores, porque es muy necesario que, o sea, no podemos sacar, el sexenio es muy para dejárselo a una sola persona. Entonces yo creo que habría que limitar el mandato para pensar en una reelección. Actualmente está completa y absolutamente prohibida la reelección presidencial en México, pero además también no escapa de mi mente que es prácticamente el único país que no tiene reelección. Hasta el año pasado había solamente 2 países en Latinoamérica que no tenían reelección, Honduras y México. Honduras ya tuvo una reelección con una reforma constitucional muy polémica, ¿sí? Donde incluso se habló de una violación a la Constitución, y México sigue teniendo la prohibición de la reelección. Pero a mí me parece que aparejado a la discusión de la reelección debe ir también la idea de reducir el mandato. No revocación, yo no estoy de acuerdo con la revocación de mandato, pero sí con reducir el mandato a 4 años, como en la gran mayoría de los países. También nos pregunta Fernando López, ¿cuál es el órgano encargado del financiamiento de los partidos políticos? Es el Instituto Nacional Electoral. Él es el que se los entrega los recursos a los partidos políticos y es el encargado de fiscalizarlos. ¿Qué quiero decir con fiscalizar? Pues comprobar que efectivamente lo usen para los fines a los cuales son planteados. ¿Okay? Hay incluso mecanismos también de sanción a nivel administrativo. ¿Tenemos más preguntas? ¿Qué puntos positivos tendría el reformar el artículo 41 constitucional? Hablando de reforma de financiamiento, bueno, en primer lugar quiero darte una opinión, Ángel de Jesús. A mí me parece que el artículo 41 constitucional es un artículo que está demasiado sobresaturado, es decir, que está cargado de cosas que no deben estar en la Constitución, que deberían de estar en las leyes secundarias de la materia. Sin embargo, todos los partidos políticos, cuando alcanzaban consensos en las reformas, querían meterlo a la Constitución como una garantía de que no que iban a incumplir después. Entonces, es un artículo demasiado barroco, es un artículo que tiene muchas cosas que no debería de tener, y uno de ellos es la fórmula del cálculo. En la fórmula del cálculo yo creo que hay que estudiar 2 variables. La primera de ellas será, o debe ser, reducir la fórmula en la cual, es decir, hacer más pequeño el factor del cálculo de manera exponencial, de manera importante, y en segundo lugar, dejar de pensar que la totalidad de inscritos en el padrón son las personas que votan, y los partidos políticos se les debe de financiar de acuerdo a los votos reales. Esto también hará que ellos mejoren su oferta política, porque de otra manera, entre más crezca el padrón, más crece el financiamiento, y los partidos políticos lo tienen asegurado. Que sufren las mujeres por el simple hecho de... ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Ya regresó la señal? ¿Ya se ve o no se ve? Tenemos un modem. Pero sí, jala. Habla otra vez, hable. ¿Sí? ¿Se ve la señal? Es que dicen que hay varios comentarios que dicen que no ven.
¿Sí? ¿Ya nos vemos nuevamente? ¿Sí? Muy bien. Ok. Nos quedamos en la violencia política para Beatriz. Mira, Beatriz, de la misma manera que tenemos en otras materias, violencia política contra las mujeres, es decir, maltratos, actos machistas, actos de denigración, incluso que llegan hasta los delitos, hasta los feminicidios, también en el mundo de lo electoral, las candidatas, tanto al interior de los partidos políticos, durante las primarias, como en las contiendas constitucionales, sufren violencia política. Es decir, son marginadas, son agredidas física, verbalmente, y a eso es a lo que nos referimos con violencia política. De hecho, todo el catálogo de violencia política está previsto en las leyes de la materia. La ley se llama Ley para una vida libre de violencia de las mujeres, y ahí lo podemos encontrar con claridad. Con mucho gusto, si me mandas un correo electrónico, te mando algunas de las publicaciones que tenemos nosotros y que ha hecho el Tribunal Electoral a ese respecto. Dice Moisés, casualmente cuando hablamos de reducir el porcentaje se corta. Bueno, pensemos que no es un complot, que es simplemente una falla técnica. Y sigo diciendo lo mismo, tenemos que reducir el porcentaje de los partidos políticos. Tienes mucha razón, Moisés. ¿Fue correcta la reforma para la reelección en los ayuntamientos? Pregunta Luis Juan Ortega. Luis, el tema de la reelección en los ayuntamientos ya se venía planteando desde hace mucho tiempo. La reelección hasta por 3 periodos en los ayuntamientos es un proceso largo. Yo me hubiera quedado con una reelección inmediata únicamente. Y entonces, bueno, tendríamos ayuntamientos de 3 años que después pueden volverse de 6. Creo que debe tener muchos mayores márgenes esta reelección, sobre todo porque son temas muy importantes, en donde en los municipios hay poca rotación de grupos de poder. Es decir, el aparato político, imagínense a un mismo grupo de poder durante casi 10 años, en una estructura administrativa con las deficiencias y limitaciones que tiene en materia de controles un ayuntamiento. Se vuelve una reforma peligrosa. A mí no me gustó la manera como se hizo. ¿Qué opinas si los partidos ya no quisieran financiamiento público? Bueno, el financiamiento público de los partidos es necesario porque deben tener alguna base para poder operar. De otra manera, le estaríamos abriendo la puerta a otro tipo de sponsors o a otro tipo de patrocinadores, como son la delincuencia organizada, como son los contratistas que después generan actos de corrupción. Entonces, yo creo que el financiamiento debe prevalecer, simplemente debe mesurarse. O sea, no es lo mismo tener un financiamiento tan abultado que tener un financiamiento con límites y sobre todo debidamente fiscalizado. Por ejemplo, hay algunos rubros que son muy importantes que deben contener el financiamiento público, que es todo el rubro de cultura política y desarrollo democrático de las mujeres. Es evidente que necesitamos ejercicios paritarios, y para tener ejercicios paritarios necesitamos generar liderazgos femeninos. Bueno, el dinero sí se debe gastar en eso, ¿sí? Y no en algún otro tipo de planteamientos que están lejos de ese proceso de construcción de una mejor sociedad. Nos pregunta Rafael Clavel, ¿deberían fortalecerse las candidaturas independientes y disminuir las prerrogativas a los partidos políticos? Bueno, las candidaturas independientes en México llegaron de una manera muy accidentada. Los partidos políticos nunca se habían puesto de acuerdo en cómo tenían que regularse las candidaturas independientes, hasta que llegó la sentencia de la Corte Interamericana del caso Castañeda-Goodman contra México, en donde básicamente obligaban a nuestro país a 2 cosas. Primero, indemnizar al señor Castañeda por no haberlo dejado participar, y la segunda y más importante es a cambiar nuestra legislación para incluir las candidaturas independientes. Entonces, ha sido todo un proceso de reconstrucción de un sistema que estaba diseñado para los partidos políticos. De hecho, los candidatos independientes, por ejemplo, en la primera versión que tuvieron, pensemos por ejemplo el caso de Nuevo León, el candidato tenía una prerrogativa muy baja,
¿sí? Y tenía un tope de campaña que era igual al de los demás partidos políticos. ¿Quiénes iban a llenar de dinero ese tope? Pues evidentemente que los particulares. Y entonces tuvimos, en el caso específico del Bronco, en el estado de Nuevo León, el primer candidato electo, ¿sí? Con dinero privado. ¿Sí? Esto es relevante y nos hace pensar que nuestro sistema tiene que depurar sus mecanismos para poder ejercer un control sobre esos dineros y esas participaciones. José Chávez nos dice, ¿cree que la disolución de un partido político debería ser una sanción penal cuando estos cometen delitos electorales? Bueno, hay toda una corriente del derecho penal moderno que habla de los delitos cometidos por las personas jurídicas. Uso personas jurídicas porque es la traducción directa del alemán, que se conoce más que nada en las traducciones al español, en el derecho de España, y les llaman personas jurídicas. Es decir, cuando cierta actividad delictiva está sistematizada y forma parte de los procesos internos de una determinada organización, sí es posible que las personas jurídicas cometan delitos. Bueno, ese razonamiento también podría llevarse al derecho electoral y entonces una sanción podría ser la disolución de un partido político si tiene esas características. Sí estaría de acuerdo, más todavía. Yo diría que debían ser algunos casos específicos en la ley. Por ejemplo, si algún partido político recibe dinero de narcotráfico, debería ser disuelto. Si algún partido político recibe dinero de recursos públicos, podría ser disuelto. Es decir, tener casos específicos a partir de los cuales se puede establecer una sanción. Pero ojo, esa no es una sanción penal. Esa es una sanción que sigue razonamientos penales, pero que forma parte del sistema administrativo sancionador en materia electoral. ¿Cada qué periodo se fiscalizan los partidos? Cada año. Cada año tienen que presentar sus informes y al terminar también las campañas. También presentan, para el caso del financiamiento extraordinario, informes parciales, los cuales son mensuales durante el tiempo que dura el proceso electoral. Santiago Ramón, ¿qué tan confiable sería la votación electrónica? Pues es un gran tema, pero es un gran tema que no está relacionado con qué tan confiable es técnicamente, sino qué tanto los partidos aceptarían esa votación. ¿Sí? El Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, hace un par de años se declaró en contra de la votación electrónica. ¿Sí? Sin embargo, todos los demás países europeos tienen votación electrónica, incluso las nuevas repúblicas, estas repúblicas bálticas, etcétera, tienen votación con entorno no controlado. ¿Qué quiero decir? Que así como tú tienes una clave para hacer transferencias bancarias, tienes una clave para poder votar desde tu casa, etcétera, con una enorme libertad. Sin embargo, bueno, cuando mencionas una idea de entorno no controlado ante los partidos políticos, con compra de votos, como lo tenemos aquí, con una serie de ineficiencias, pues les causa mucho escozor. Yo creo que debe ser un proceso gradual. ¿Sí? ¿De dónde sale el financiamiento para los independientes? Hay una pequeña pregunta Quetzal. Hay una pequeña parte que sale del erario público, pero en su mayoría para alcanzar los topes de gastos de campaña es financiamiento privado. El caso del Bronco es el más ilustrativo. Y Agustín Martínez, un medio de impugnación del que nos pudiera hablar, bueno, podríamos dedicarle en otra ocasión una sesión a eso, ¿sí? Los medios de impugnación son medios para corregir la violación a un determinado derecho político. Los pueden presentar los ciudadanos cuando se trata de un derecho propio del ciudadano, es decir, algunos autores lo han comparado al juicio de derechos políticos de los ciudadanos con el amparo en materia electoral, ¿sí? Porque tutela una gran cantidad de derechos humanos. Y tenemos el juicio de revisión constitucional, que es un juicio mediante el cual se impugnan los actos de las autoridades en el desarrollo del proceso electoral y, por tanto, el resultado final de la elección, como es el otorgamiento de la constancia de mayoría. Otro día, con mucho gusto, que tengan paciencia, tiempo, que no haga tanto calor. Con nuestros amigos de Viernes de Jurisprudencia, podemos dedicarle a una pequeña clase sobre algún medio de impugnación.
e incluso ponemos un pequeño pizarrón aquí atrás y tenemos una pequeña clase si les interesa. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Para anular una elección, ¿qué pruebas podrían recabarse desde la mesa directiva de casilla? Bueno, en primer lugar, para las causales de nulidad están previstas en la ley. ¿Sí? Hay dos tipos de causales, unas que son aritméticas, que se refieren a la forma como se contabilizaron los votos y las sumas que aparecen en las actas, ¿sí? Y otras más que se refieren a los procedimientos, es decir, son de naturaleza fáctica. Y ahí tiene que ver con la legislación de cada una de las entidades federativas, pero básicamente todas convergen en la idea de que tenemos que tener la custodia de los paquetes electorales, con que no se debe violar la secrecía del voto, con que tiene que haber una correspondencia entre el contenido de las actas y lo que están en los paquetes electorales, y hay una serie de causales para la nulidad de la elección. ¿Okay? Un saludo muy especial a la distinguida consejera Ritabel López Vences. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Y bueno, ella es una gran experta del derecho electoral. Entonces, las dudas que queden pendientes, pásenselas a ella, que yo sé que las va a contestar bastante mejor que yo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿De dónde más nos están viendo? De que tenemos a algunos compañeros del extranjero, porque también, bueno, algunos sistemas electorales son completamente diferentes. De hecho, por ejemplo, México y Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene características muy especiales porque es un bipartidismo, básicamente. Pero de ahí en fuera, todos los demás países, exceptuando México y Honduras, tienen segunda vuelta. Nosotros somos los únicos dos países que tenemos primera vuelta. Por eso, ¿alguien nos ve de algún otro país? Opinión sobre los plurinominales. Los plurinominales fueron un invento de la reforma política del 77. Y en esa reforma política se planteó la idea de que la oposición no estaba representada lo suficiente en las cámaras. Y entonces había que generarle un espacio para que las voces se pudieran escuchar. Sobre los plurinominales se ha dicho mucho. ¿Sí? Más que nada las críticas se enfocan al desempeño que tienen esos plurinominales, no a la figura de los plurinominales. Es decir, hay grupos, élites, que tienen capturadas las posiciones plurinominales en los diferentes partidos políticos. Y entonces los vemos saltar de una diputación a una senaduría y después regresar. Vemos que sus índices de productividad son muy bajos. Pero en términos generales, la figura de los plurinominales ayuda a no tener una representación tan uniforme que sí se dan a través de los procesos de mayoría relativa. Yo solamente les voy a dejar una idea relacionada con los pluris. Entre más plurinominales tienes, ¿sí?, mayor es la capacidad de subrepresentación del partido mayoritario. Es decir, por ejemplo, en una Cámara como la que tenemos hoy, si nosotros le quitamos 100 plurinominales, el partido mayoritario estaría representado una tercera parte más. Es decir, cada voto del partido mayoritario tendría un tercio, ¿sí?, de fuerza aritmética en comparación con los otros 100 que quedan. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado con la idea de eliminar los plurinominales. Quizá lo que había que hacer es repensar el diseño estructural de México, el pensar que los diputados debían ser en una modalidad mixta todos, que los pudiésemos votar por circunscripción, como sucede en los regímenes parlamentarios, como el español, como el alemán, y entonces tener algún tipo de elecciones mixtas. Eso sería mucho más interesante que hablar solamente a rajatabla de quitar los plurinominales. Sí, saludos desde Oaxaca, que es un lugar que me encanta.
ya casi me podría volver oaxaqueño, ¿sí? Tijuana, Estado de México y Puebla. ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, casi se nos acaba la hora, ¿sí?, que tenemos prevista para esta reunión. Lo que yo he querido plantearles el día de hoy es básicamente un cúmulo de conceptos relacionados con el derecho electoral y con las reformas y la manera como esta modalidad va a impactar en las elecciones siguientes. Las elecciones serán las más competidas por muy diferentes razones, pero muy especialmente porque algunos autores han dicho que el próximo año tendremos una especie de referéndum sobre la mayoría que gobierna México. Eso le da a esa elección una enorme característica: volatilidad. Es decir, a partir de los resultados de selección, ¿sí?, se hablará de mecanismos que van a tener más o no gobernabilidad. Entonces, no es una elección simple, es una elección muy compleja. Yo desde ahorita auguro que será una elección muy competida. Me gustaría mucho, yo fui consejero electoral en algún tiempo, en el extinto Instituto Electoral de Veracruz, y yo espero que no sea una elección violenta el año que entra. Sin embargo, sí tiene características para ser una elección sumamente competitiva, ¿sí?, y el tener pequeños márgenes, ¿sí?, hace que en muchas ocasiones se camine por una línea muy delgada entre lo lícito y lo ilícito. Eso es más trabajo para nosotros los abogados, eso es más, nos requiere un instinto jurídico mucho más desarrollado, pero bueno, yo estoy seguro que todos ustedes, amigos, van a poder aportar mucho en el proceso electoral del próximo año, que será decisivo para los años subsecuentes en la vida política de nuestro país. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pues yo nada más me resta agradecerles la gentileza de su atención, su tiempo, y valoro mucho el que se tomen una tarde de jueves para tener un viernes de jurisprudencia. Ya de entrada hay una atractiva inconsistencia lógica que yo valoro, y estoy seguro que, bueno, desde este espacio, las veces que yo pueda y sea convocado, estaré muy contento de poder tener estos diálogos. Pregunta José Chávez, y no me quiero ir sin contestarle, ¿se cree que se aplica la ley de Duverger en el sistema electoral mexicano? Mira, la verdad es que yo creo que aquí en el sistema electoral mexicano se aplica mucho más la ley de las oligarquías de Mitchell. La verdad es que son unas élites que tienen el control de los partidos políticos y gradualmente se irán dando procesos democratizantes. Les agradezco enormemente su tiempo, lo valoro mucho, y bueno, pues pueden seguir algunas otras publicaciones en la página de una fundación donde colaboro, Fundación Olmeca. Les recomiendo que se acerquen, y ahí podemos estar intercambiando materiales, comentarios, o simplemente platicando sobre los temas que nos interesan. También agradezco mucho a los amigos de Viernes de Jurisprudencia por este extraordinario y exitoso espacio. Estoy seguro que en esta época de pandemia es una cura el poder tener estas ventanas para poder platicar. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.